La sensación que tengo hoy es ambivalente, porque es cierto que todos nos ilusionamos con ver a Newell's viajando nuevamente en primera clase, pero a su vez la realidad marca que hasta hace unas pocas semanas tenía saldo negativo en la SUBE y pedía préstamos en Mercado Pago. Un cotejo donde creo que Newell's no mereció la derrota. También es cierto que hubo otros donde merecía perder y terminó ganando o empatando. Pero para muestra un botón, esa jugada donde pega 2 tiros en el palo, hay 2 intervenciones del arquero, entre otras más del segundo tiempo. Bueno, me parece que son un reflejo de lo que fue el partido, un partido que lógicamente era complicado de arranque ir a jugar a la cancha de Racing. No sé cuántos triunfos tendrá Newell's en los últimos años en esa cancha. Se me vienen a la cabeza ese partido del 2013 donde Maxi Rodríguez se gambeteó a todos casi en el último minuto. Y uno hace poco con un gol de Velázquez en la era Heinze, pero después no mucho más. Con un Racing que necesitaba la victoria además para asegurar su clasificación entre los primeros 4 y definir de local el playoff. Entonces de arranque ya era difícil el partido, sin contar que en general Newell's como visitante suele jugar bastante peor que de local. Y de arranque se notó que Racing tenía mayor poderío, jugadores que se pasaban bien la pelota. Newell's en todo el primer tiempo no pudo dar, ni siquiera un pase, no había jugadas con pases, solamente eran embate en general de Herrera, algún pivoteo de Cocolizo, pero se redujo a eso. Y Racing contó con situaciones muy nítidas, una muy clara de Solari en el arranque tras una jugada de tiro libre, tenía a Maravilla Martínez en el medio, terminó pateando cruzado y desviado. Llegaba fácil Racing, Newell no tenía contención en el medio, entonces con una pelota que llegó a la izquierda, tiraron un centro y la sacó justo Martino, la pelota se fue al lado del palo. De ahí un córner, un jugador de Racing que cabeceó solo. Enseguida una jugada donde limpian fácil. Eso también, cuando Newell's intentaba salir un poquito, Racing con 1 o 2 toques ya liberaba la zona. Hay una apertura de Sosa Rodríguez, un centro atrás y Maravilla Martínez controla algo incómodo y de media vuelta dispara y se va desviado. Y otra muy clara con un desborde por derecha, un centro atrás, un remate y una salvada de Montero. Todo eso ocurrió en los primeros 20 minutos. Newell's no se hallaba porque no tenía contención, marcaba obviamente en bloque bajo, con un bloque muy numeroso, y eso a veces dificultaba que Racing ingresara con facilidad, pero había tenido chances el conjunto de Costas en el arranque. No tenía conductor, Vanega no aparecía, Maroni tampoco. Los laterales casi no pasaban al ataque porque a Newell's no le duraba nada la pelota. En un momento creo que pasaron la estadística de la posesión y decía 75-25. Y lo único que empezó a tener de los 25 en adelante fueron algunas intervenciones de Herrera, que para mí fue el mejor jugador del partido, ya venía teniendo buenas actuaciones. Y también es cierto que Racing mermó un poco la calidad de sus ataques. Ya ahí Newell's se acomodó un poquito mejor defensivamente, cortó más los circuitos y la academia no encontraba precisión. De los 25 en adelante, Racing contó solamente con 2 situaciones. Una donde, bueno, creo que es Maravilla Martínez que pivotea, recibe un pase fuerte y después se perfila medio mal y Salcedo lo cierra con el cuerpo. Y otra donde Solari recibe solo en la medialuna, a espalda de los volantes y lejos de los centrales, dispara, la pelota se desvía en Salcedo y pasa al lado del palo. Decía que lo mejorcito de Newell's venía en los pies de Herrera, que aparecía por todos lados, izquierda, derecha, gambeteando. Forzó una infracción y forzó otra infracción, donde terminan echando a Sosa, y ahí Newell's queda 11 versus 10. También había que tener en consideración hasta allí el factor cansancio. Newell's venía de jugar con menos de 3 días de tiempo y el hecho de jugar con menos de 3 días de descanso y contra Racing de visitante, bueno, con todos esos condimentos y con la importancia del partido me parece que se podía sentir, y esa expulsión del jugador de Racing equilibró bastante las cosas, al menos desde el aspecto físico, y obviamente empezó a ceder espacios. Y la jugada que marcaba en el inicio, para muestra un botón, centro de Vanega creo que fue, cabezazo lindo de Cocolizo, Arias con la yema de los dedos la saca, lo ayuda el travesaño, le queda el rebote a Salcedo, cabecea, no sé si se desvía también en el jugador de Racing, pega en el otro palo
Y en el rebote funde Jacob y la saca Arias. Bueno, 3 en una, 3 clarísimas, obviamente la de los palos, imposible de creer. Y nos fuimos al entretiempo con una sensación de que la victoria era posible, los resultados en las otras canchas ya estaban dándose. Y lo que necesitaba Newell's era tener un poco más la pelota, que apareciera Vanega, que apareciera Maroni, seguir dándole la pelota a Herrera, o si no tratar de contragolpear, porque iba a tener espacios para hacerlo. Y Fabiani en el entretiempo hace un cambio que para mí no iba a servir de ninguna manera, pero también algo que decía, y es que para mí Fabiani hizo un milagro hasta aquí, de los milagros más grandes que recuerdo en Newell's, por detrás del Tata Martino en 2012 solamente, porque con un plantel extremadamente limitado, más limitado que un mapa físico o político, no tiene banco de suplente, en el banco tiene menos que yo, lo he dicho varias veces, y yo creo que con un banco de suplentes, ni siquiera digo bueno, digno, este partido se ganaba fácil, porque aún con un banco muy pero muy flojo, Newell's tuvo muchas chances de peligro para ganarlo. Pero bueno, por ejemplo, Racing en el banco tenía a jugadores como Salas, jugadores como Almendra, y bueno, Newell's terminó poniendo en cancha a Juanchón García, a Sotelo, a Chea Verano, bueno, Chico Acuña que no pudo entrar bien. Pero decía que igual tuvo muchas chances, sobre todo en el arranque de ese segundo tiempo. La primera con una muy buena acción de Vanega, un centro de Martino y un cabezazo desviado de Cocolizo. Otra donde Juanchón mete el lomo, desborda, tira un centro de zurda. La sacan a medias y Montero llega a terminar la jugada, dispara de zurda y se va muy cerca del palo. Otra donde hay un muy buen contragolpe, creo que quedaban 3 contra 2. Herrera se termina chocando con su compañero, no se entendieron en esa maniobra y la terminó desperdiciando. Otra donde Juanchón patea encima del defensor, pero se iba 1 contra 1. Y otra que tiene de media vuelta. Y hasta ahí llegó el asedio que le generaba a Newell's a Racing. Ya después de eso, primero, el conjunto de Costas empezó a hacer cambios que lo nutrieron, porque decía Salas, Almendra, le dan otro volumen. Empezó a tener la pelota de nuevo y aparte hacía el partido muy cortado, sin contar que el árbitro ya pasó a equilibrar los tantos cobrando mancha y amonestando a muchos jugadores de Newell's. Y decía, Racing tuvo algunas situaciones, un tiro de Martirena que tapó Navas, una media vuelta de Maravilla Martínez que se fue alta, otra que pivotea bien Martínez, que fue para mí la más clara hasta ahí, una pared entre Solari y Salas, Solari se mete solo por el medio de la defensa, patea cruzado y Navas tapa sin dar rebote, y sobre el final Newell's volvió a tener situaciones, 2 o 3, muy claras, para mí 3, ya casi llegando a los 40 minutos, una de las pocas que hizo en el partido de trasladar la pelota de izquierda a derecha, hacer una especie de media luna. La pelota le llegó a Chiaverano, tiró un centro rasante de taco, la desvió Juanchón, se la sacaron con lo justo, en el rebote pateó y se la vuelven a sacar en la línea. De ese córner me parece que fue un centro pasado de Vanega, controla bien Acuña y después dispara como el amigo Alexis Balbuena. Y la última muy nítida con un tiro libre precioso de Vanega que se colaba contra el palo y Arias la terminó sacando al córner. Y hablando un poco de la falta de banco de suplentes que tiene Newell's, bueno, hoy no jugó Lolo, Salcedo que había tenido un partido discreto en la última del partido, un centro, hay una peinada para mí, creo que es Maravilla Martínez, el hombre que llega en el segundo palo, está totalmente adelantado y el rechazo en parte obedece a la posición del jugador de Racing, muchas veces he visto que anulen jugadas así, porque si no la pelota la podía dejar pasar y si iba afuera o iba a ser offside. Pero bueno, una burrada total lo que hace Salcedo, llegando a destiempo y dándole la victoria a Racing, que bueno, obviamente duele porque creo que Newell's no mereció perder. Quizás uno puede juzgar que era injusto que gane, para mí tuvo más chances y mejores que Racing para hacerlo. La sensación que tengo, decía, es ambivalente porque obviamente uno se ilusionó, pero también tiene que tener los pies sobre la tierra. El mensaje, al menos de mi parte, es de agradecimiento, de aplausos para Fabiani, de banca para el cuerpo técnico. Ahora, la comisión que venga, o esta comisión, que para mí no tiene que estar más, si se hace cargo de este mercado de pases, tráiganle jugadores aptos y traten de tener un banco de suplentes, porque no pueden jugar, ningún equipo puede jugar con 11 jugadores, y me animo a decir que Newell's no tiene 11 jugadores de nivel.
Es cierto que la improvisación, el parche de Jacob en el medio le salió muy bien a Fabiani, que algunos jugadores aumentaron el nivel, como el caso de Herrera. Para mí le falta un 9 con gol. Cocolizzo para mí hoy hizo un partido digno, pero los goles nunca llegan por él. Y le falta creación en el mediocampo, le falta un jugador que lleve la pelota más allá de Banega. Y creo que se nota mucho sobre todo eso en los segundos tiempos, que no tiene alternativas cuando el partido no se le da como a Newell's quiere. De todos modos, como decía, me quedo más con lo positivo, miro el vaso medio lleno. Newell's era un caos total, el club estaba tomado, todos los caminos conducían a Roma, que era la B, y hoy uno se está lamentando porque, como decía, no pudo viajar en primera clase cuando hasta hace muy poco tenía saldo negativo en la SUBE. Keylor Navas tapó bien algunas pelotas, en el gol lógicamente no puede hacer nada, le tapa a los rivales, no le va a tapar a los propios, un 5 para él. Montero, en la marca yo creo que aporta, es bastante firme, después tirando centros es pésimo, hoy tiró 2 centros a la tribuna cuando tenía una posición muy favorable para hacerlo, después en otra llegó al área, al borde, terminó la jugada, se fue muy cerca, un 5 para él, terminó saliendo por la amarilla. Salcedo había tenido un partido discreto, decía, había ganado algunos duelos, otros los había perdido, pero bueno, el partido se termina definiendo por un blooper de él, aunque es cierto que se podría haber anulado. Un 2 para el paraguayo. Cuesta, un partido normal de Cuesta, donde también ganó algunas, perdió en otras. Es difícil jugar contra Maravilla Martínez, después también entró Salas, que tiene movilidad. Un 5 para Cuesta. Martino, me parece que también tuvo un partido correcto. No recuerdo quién hizo la falta del gol, tendría que repasarla. Bueno, ahora ya no tengo tiempo, no sé si fue él, si fue Acuña, porque vino por ese lado. Pero un 5 para Martino. Jacob, uno de los pocos que aprueba, la verdad que salvo en los primeros minutos, después la mitad de la cancha la ganó casi siempre, está en todos lados. En ese sentido físicamente aporta un montón, tiene marca, tiene empeño. Me parece que es el mayor acierto de Fabiani, un 6 para él. Banega, un partido también discreto, con apariciones puntuales, como la del tiro libre, como algunos centros, pero después en general no fue la manija, porque después cuando él la tiene, la cuida, hace un pase para afuera, alguna la filtra, después hizo una muy linda jugada en esa que decía que después cabeceó Cocolizzo, pero a mí me gustaría que participara un poco más, así que un 5 para Banega. Maroni, directamente no recuerdo ninguna jugada, nada de nada, un 3 para él. Juan Ignacio Méndez, en ese primer tiempo para mí Newell's la pasó mal en el medio, después se acomodó, terminó saliendo en el primer tiempo, en el entretiempo, un 4 para él. Cocolizzo, como decía, para mí es un partido digno porque peleó con los centrales, pivoteó algunas pelotas, cabeceó la que pegó en el travesaño, en otra cabeceó afuera. Para mí el doble 9 no funcionó, no se hallaron nunca. Un 5 para él. Herrera, para mí el mejor de Newell's, el que más intentó, sobre todo en el primer tiempo, cuando al equipo no se le caía ni una idea y no tenía asociaciones. El tipo agarra la pelota y va para adelante y tiene desequilibrio, genera faltas. Un 7 para Herrera. Los que ingresaron, Juanchón García, qué sé yo, hizo un desborde, tiró el centro, casi termina en gol de Montero, en otra pateó él y también casi termina en gol, tuvo la del taco, tuvo situaciones, lo que pasa es que no tiene la mejor calidad de resolución. Un 5 para él. Acuña, muy poco, muy pobre su aporte, era un partido para que, no sé si que se destaque, pero 11 contra 10, siendo un jugador talentoso, creativo, tenía que haber aparecido un poco más, encima la que tuvo la tiró a las nubes. Un 3 para Acuña. Chiaverano tiró ese centro rasante, pero lo que decía, no son soluciones las del banco de suplentes, se nota mucho la diferencia entre los titulares y los suplentes, sin que los titulares sean gran cosa. Entonces me parece que eso es muy preocupante, lo poco que se está nutriendo Newell's de las inferiores, porque realmente los jugadores del banco de suplentes deberían ser de las inferiores, me parece a mí. Ahora, cuando uno ve lo que hay abajo, y bueno, también entiende por qué en general cada mercado de pases el equipo está plagado de paquetes. Un 4 para Chiaverano, Sotelo sin puntuación y Fabiani un 6. No sé si lo califico tanto por este partido puntual, sí por la campaña en general. Obviamente el desastre lo hizo Soso, el desastre lo hizo Capri, el desastre lo hizo esta comisión armando este plantel deplorable. Pero lo que hizo Fabiani para mí fue magia, porque no solo le dio una identidad de un equipo luchador, batallador, sino que devolvió la ilusión, lo levantó anímicamente, como decía, y me parece que tiene muchísimo valor. Para mí casi un milagro. Ahora habrá que barajar y dar de nuevo, traer jugadores en puestos puntuales, porque la billetera de Newell's nunca es demasiado grosa. Es cierto que la venta de Silvetti puede darle otro margen, pero
Traer por traer tampoco tiene mucho sentido. Creo que hay que apostar a traer al menos 3 jugadores, pero que vengan a ser titulares, que se pongan la camiseta y jueguen. Y después tratar de promover juveniles que estén a la altura para ser alternativa en los segundos tiempos. Navas 5, Montero 5, Salcedo 2, Cuesta 5, Martino 5, Jacob 6, Vanega 5, Maroni 3, Méndez 4, Coco Lizo 5, Herrera 7, Juanchón 5, Acuña 3, Chiaverano 4, Sotero sin puntuación y Fabiani un 6. Todos nos ilusionamos con volver a ver a Newell's viajando en primera clase, pero hay que mirar el vaso medio lleno porque hasta hace poco tenía saldo negativo en la sube.